a quién había que escuchar. Él era el que tenía la palabra para decir lo que había que hacer allá arriba en la cima del monte. O sea que la voz que había que escuchar en la cima del monte era la voz del Señor, y así fue hablado en esa ocasión. Ahora vea que fue en tiempo de adopción en que todo esto fue a suceder en la cima de ese monte. Encontramos que lo que aconteció en la cima del monte allá señala, representa lo que acontecerá en la venida del reino en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Esa es la manera, ese es el orden de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, Dios allá estuvo mostrando en aquellos acontecimientos las cosas que acontecerían en este tiempo final. Ahora encontramos que allá en aquel tiempo, los que estuvieron allá experimentaron aquella experiencia. O sea, vivieron aquella experiencia, pero era una experiencia temporera, era una experiencia en la cual estaba siendo utilizada por Dios como tipo y figura de lo que acontecería en el tiempo final. O sea, Dios mostrando de antemano lo que acontecería en el tiempo final. Por eso encontramos que Jesús le dijo: no digáis a nadie la visión. Vean ustedes que allí ellos tuvieron una gran visión. Ellos tuvieron una gran experiencia en aquella ocasión. Ahora, ¿cuán más grande será la experiencia que tendrán los escogidos que vivan lo que aquello representó o tipificó? Por lo tanto, este tema de esta tarde, luz en la cima del monte, nosotros debemos entenderlo de la manera correcta para que no estemos buscando una luz literal, porque esa luz en la cima del monte que fue vista ya, que su rostro fue como el sol y sus vestiduras como fueron resplandecientemente blancas, encontramos que esa luz era el Señor. Y encontramos que en una ocasión el Señor, en su primera venida, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, esa luz en la cima del monte era el Señor en su primera venida. Allí Él se mostró, allí en tipo, la primera venida. Entonces viene también a señalar la segunda venida. Por ejemplo, en la primera venida, Él vino de una virgen. O sea, María, aquella virgen, vino a ser vino a ser una incubadora, como una incubadora, donde Dios colocó el germen de vida. Dios puso todo allí. Dios creó allí en el vientre de María aquella célula de vida, y fue multiplicándose célula sobre célula hasta que fue formado aquel cuerpo y luego nació. Pero María no tuvo nada que ver con ese niño, solamente ella vino a ser el instrumento en el vientre donde Dios colocó esa célula de vida. Entonces encontramos que de una virgen fue que Él nació, porque si la Escritura decía en Isaías capítulo 9, déjenme leerlo por aquí para ir, Isaías 9:6 dice, Isaías capítulo 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido. Por lo tanto, tenía que haber alguien, una mujer, a través del cual nacer. Entonces tenía que ser una virgen, porque Isaías en otro lugar había dicho, inspirado por Dios: la virgen
conseguirá. Ahora aquí nos dice, un niño nos es nacido. Entonces todo el mundo se podrá preguntar en aquel tiempo, bueno, ¿cuál será la mujer privilegiada que va a dar a luz a ese niño? Y luego Isaías también dice, la virgen. Por lo tanto sería una virgen. Entonces, luego, ¿cuál de ellas? La que Dios hubiera escogido, porque a Dios no se le escapa nada. Por lo tanto, fue escogida por Dios para ese trabajo, y ya sabemos que esa virgen que concibió fue María. En el vientre de ella fue creado ese cuerpo, y en la forma en que Dios sabe hacer las cosas fue que Él hizo ese cuerpo allí, colocó allí, creó allí la célula de vida. Bueno, sigue diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora encontramos que la venida del Mesías estaba señalada conforme a la Escritura desde, fíjese, desde el comienzo de la aparición del Mesías. Está aquí narrado en la Escritura. Quizás muchas personas estaban esperando ver al Mesías ya grande, y entonces ver que saliera o que apareciera en Belén de Judea, porque así estaba escrito, de Belén de Judea sería que saldría un guiador, un gobernador, un rey que guiaría a Israel, el cual sería el Mesías. Pero la gente quizás estaba esperando, algunos de ellos, bueno, ver el Mesías aparecer de Belén, verlo ya grande. Pero Dios tiene un orden, y en todo hay etapas, hay un proceso, y encontramos que durante todo ese proceso, hasta Dios cumplir todas las escrituras que Él ha dado, todas las promesas que Él ha dado, durante todo ese proceso, es que Dios va cumpliendo cada cosa en su tiempo y el sitio determinado por Dios. Por lo tanto, decía de Belén, pues lo que decía de Belén se cumpliría cuando el niño naciera. Ahora, cuando la Virgen concibiese, no tenía que estar en Belén. Cuando en la Virgen fuese creado ese germen de vida, pues no tenía que estar en Belén. Pero cuando fuese a nacer el niño, entonces sí. Ahora ustedes pueden ver que esta joven María tuvo que caminar de un lugar a otro con José para que se cumpliera la escritura que tenía que cumplirse. Aunque ellos eran de Belén, pero estaban viviendo por otro lugar, y al estar viviendo en otro lugar allá por Nazaret, encontramos que luego, para cumplir la escritura de que tenía que venir de Belén, entonces cuando ya estaba para dar la luz, ningún hombre llevaría a su esposa encinta caminando en un tiempo de frío, y caminando en la forma que se caminaba en aquellos tiempos. El que tuviera un burrito, pues viajaría en burro. El que no lo tuviera, pues entonces tenía que caminar a pie. Viajar de un sitio a otro, de una ciudad o de un pueblo a otro, en un tiempo como ese, ningún hombre con su esposa encinta ya para dar la luz seguiría a viajar de esa manera. Pero como Dios había determinado todas sus cosas de la manera que ya Él había hablado, a Dios no se le escapó nada. Imagínense si Dios, pues, después que estuviera el problema este que estaban viviendo por un lugar y tenía que cumplirse en otro lugar, pues entonces, si Dios no podía resolver eso, entonces no lo hubiera hablado antes a través del profeta Isaías.
no hubiera permitido que hubieran estado viviendo por allá por Nazaret, sino que hubiera entonces hecho que estuvieran viviendo en Belén de Judea y no los hubiera dejado salir a vivir para otro lugar. Pero a Dios no se le escapa nada, y cuando alguna promesa de parte de Dios tiene que cumplirse, Dios sabe cómo hacer para que todo se ponga en el orden que tiene que colocarse para que se cumpla la promesa que él ha dado. Por lo tanto, salió un edicto de parte de Augusto César para que todos fueran empadronados. Eso quiere decir un censo. Cada cual tenía que ir a su lugar de origen, a la ciudad a la cual perteneciese, a la tribu a la cual perteneciese, para allí entonces llevar a cabo todo lo relacionado a ese censo y después regresar a su tierra. O sea, el pueblo fue llevado a un censo, y así pues podían saber cuántos habitantes habían y cuántos habían de cada tribu y cuáles hayan sido los propósitos de parte de ese emperador, de ese gobernador. Eso pues es asunto de él allá, pero lo que nos importa y lo que nos interesa es saber cuáles hayan sido los planes y propósitos de Dios para hacer que todo eso haya ocurrido. Y sabemos que los planes y propósitos de Dios era que se cumpliera la promesa, la escritura de Belén de Judea. Y se cumplió. Luego que se cumplió, encontramos que ya el niño estuvo allí por un tiempo, unos años. Ya cuando los magos llegaron ya tenía unos 2 años de edad, pero luego que los magos llegaron, encontramos que ya Herodes le había dicho a los magos: ustedes vayan, adoren al niño cuando lo encuentren y después regresen acá y díganme dónde está, para yo ir después también a adorarlo. Pero más bien lo que quería era ir o mandar su ejército para matarlo, y así que no hubiera un rey en Israel. Bueno, pero ya sabemos que Dios en sueño le dejó saber a los magos, a aquellos científicos, que se fueran por otro camino y no fueran a darle la noticia a Herodes en donde estaba el niño y que lo habían encontrado. Y luego a José, Dios le dice a José que coja al niño y a la madre del niño, coja a María y al niño y se vayan a Egipto, porque van a buscar al niño para matarlo. Y se fueron a Egipto, y luego estuvieron allí en Egipto por cierto tiempo. Luego el Señor vuelve y le deja saber a José que ya quienes buscaban al niño para matarlo ya habían muerto. O sea, ya Herodes había muerto y ya podían regresar nuevamente a la tierra de Palestina. Y regresaron nuevamente a la tierra de Palestina, regresaron a Nazaret, y allí se crió Jesús. Ahora, al regresar de Egipto hacia Palestina, allí se cumplió la escritura también que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que para el cumplimiento de cada cosa, de cada promesa, ha habido ciertas circunstancias que han estado rodeando cada caso, para que así la cosa pues no sea de una manera prefabricada, sino ordenada por Dios, de tal manera que ha habido la necesidad de hacerse de esa manera. Y al ser hecho de esa manera, luego encontramos que había una escritura que hablaba que eso sería hecho. No que alguien trató de inventarse cierta cosa para hacerla de esa manera, para entonces decir que hacía eso de tal manera y de tal manera, para, usted sabe, tratar de hacerse pasar por alguna persona
o por alguien que estaba prometido que habría de venir, sino que siempre han habido las circunstancias que han rodeado cada cumplimiento de la Escritura, la cual ha sido prometida por Dios. Bueno, encontramos entonces que Jesús caminó conforme al plan de Dios en todos sus días. Lo encontramos en cada paso. Encontramos que él no era un hombre venido a través del matrimonio de una pareja, porque si hubiera venido de esa manera hubiera sido un pecador como todos los demás pecadores. Pero él vino de tal manera que no hubo intervención matrimonial en el caso de él. Por eso él podía entonces dar su vida por cada uno de los hijos de Dios para redimirnos, para volvernos nuevamente a nuestra posición original de hijos de Dios. Todo el problema que los hijos de Dios han tenido aquí en la tierra, ¿sabe cuál es? Que hemos nacido a través del matrimonio de nuestros padres, y a causa de eso hemos venido a través de la relación matrimonial, y eso ha producido el cuerpo que nosotros tenemos, y al producir este cuerpo, pues es un cuerpo en donde hay muchísimos problemas, y entonces estamos atados a este cuerpo mientras vivamos en esta tierra, en estos cuerpos terrenales. Pero hay la promesa de que los hijos de Dios han de tener otro cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que nada tiene que ver con las relaciones matrimoniales de los seres humanos. Por lo tanto, no estará sujeto a un padre literal acá terrenal y a una madre terrenal, sino que ese cuerpo viene de parte de Dios. Y ahí no tendremos ningún problema, ya que será un cuerpo perfecto, en donde realmente esa es la clase de cuerpo que necesitamos, y es la clase de cuerpo que deseamos nosotros tener. En ese cuerpo no se puede pecar. En ese cuerpo no se puede actuar mal, porque está preparado, está diseñado para actuar bien. Está preparado para no tener problemas. Por lo tanto, ya podemos ver que la Escritura nos hace esa promesa. Ahora, ¿para qué tiempo es que Dios ha de cumplir esa promesa? Podemos ver que el tiempo del cumplimiento de esa promesa para todos los hijos de Dios será el tiempo final, en donde los muertos en Cristo han de resucitar, y los santos que estén vivos en el tiempo de la resurrección, ellos serán transformados al ver los santos resucitados. Siendo que nosotros estamos viviendo en el tiempo final, en el fin de todos los tiempos, entonces tenemos que entender que vivimos en un tiempo en que Dios ha hecho grandes promesas para cumplirlas a su pueblo escogido. Encontramos que Dios nos mostró a través de lo que aconteció en el monte de la transfiguración. Dios nos mostró estos días en que nosotros estamos viviendo. Podemos ver que allí, fíjese, en el monte de la transfiguración, allí estaba Jesús, estaba también Pedro, Jacobo y Juan, personas que estaban viviendo aquí en la tierra, en sus cuerpos terrenales. Pero también allí aparecieron Moisés y Elías. Moisés había muerto en una ocasión, pero Dios se lo había llevado. Dice que el arcángel Miguel dice que se lo llevó, y nadie supo dónde fue enterrado,
Pero podemos ver que después, unos cientos de años o miles de años después, apareció sobre el monte de la transfiguración. Allí apareció Moisés con Elías hablando con Jesús. Allí podemos ver a Moisés y Elías. Fíjese, Moisés representa los muertos en Cristo que resucitarán, y Elías representa los vivos que no verán muerte, sino que serán trasladados o raptados, porque Elías no vio muerte, sino que Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Y también nos ha sido dicho a nosotros que esos carros de fuego, esos platillos voladores, que los científicos llaman platillos voladores, nos dice el cuarto Elías, nos dice nuestro amado hermano Branham, por palabra de Dios, que no le tengamos miedo a esos platillos voladores, porque un día uno de ellos va a venir y va a hacer algo para nosotros, algo maravilloso, y dice que vamos nosotros a ser transformados y a ser sacados de esta tierra. Así es que nosotros tenemos realmente, de parte de Dios, está todo preparado para la traslación de los santos. Ahora vean ustedes, ¿para qué tiempo fue que apareció Moisés y Elías? Fue para el tiempo en que se subió a la cima del monte, y allí fue el gran tiempo de la transfiguración. Podemos ver que algunos días antes Jesús les había dicho a sus discípulos: algunos de ustedes no gustarán la muerte. Gustar la muerte es morir. Algunos de ustedes no morirán sin que antes hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino con poder y gloria. Algunos de ustedes, no eran todos, sino algunos de ustedes. Y luego 6 días después se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la cima del monte, de un monte, y allí se transfiguró delante de ellos. Allí ellos estuvieron viendo de antemano, ellos estuvieron viendo anticipadamente la manera en que el reino de Dios habría de venir en el fin de los tiempos para ser establecido. Esa es la manera de la segunda venida del Señor con poder y gloria en su reino. Encontramos que todo eso fue mostrado allí, y no murieron algunos de ellos hasta que vieron la venida del reino allí en el monte de la transfiguración. Con aquello que ellos vieron se cumplió la promesa que Dios había dado, que el Señor le había dado a algunos de ellos. Luego esa misma promesa volvió nuevamente a ser cumplida a uno de los 3 discípulos. A uno de los 3 discípulos, a Juan, el discípulo amado, nuevamente le fue cumplida esa misma promesa, y él vio allá en la isla de Pasmos, él vio nuevamente la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino. Así es que podemos ver cómo esa promesa le fue cumplida a algunos de ellos allá, y luego le fue cumplida nuevamente a Juan, el discípulo amado, y a los próximos que le es cumplida esa promesa es a los escogidos que viven en el tiempo final, en donde le será realizada esa promesa, de tal manera que todo lo que ellos vieron allá en tipos y figuras lo verán los escogidos de este tiempo final en la cima del monte. Pero ¿habrá que ir a algún monte literal? No, hay un monte más grande que todos los montes literales. Porque un monte lo que representa es un reino.
Por lo tanto, hay que ir a un monte, a un reino, y ese reino, ese monte es el monte de Sión, la iglesia verdadera del Señor, y en la cima de ese monte, es la edad de la piedra angular. Ahí arriba es donde se cumple todo lo que fue mostrado allá en el monte de la transfiguración. Es igual como lo que ocurrió cuando Moisés subió a la cima del monte Sinaí. Cuando él subió allá, él allí se encontró con Dios y allí había una luz en la cima del monte, y esa luz era Dios. Por lo tanto, vea usted, la luz en la cima del monte siempre es Dios en la cima del monte manifestándose. Y allí Moisés escuchó a Dios, y allí también el pueblo escuchó. ¿Qué cosas? Déjeme leerle todo lo que escuchó allí el pueblo, porque aquello señala lo que escuchará el pueblo en este tiempo. Dice, déjeme ver, Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, verso dice, verso 13 en adelante del capítulo 19 dice, va a haber que leerlo un poquito antes aquí para que podamos entender bien. Vamos a comenzar entonces en el verso 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujeres, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora pueden ustedes ver en la escritura que cuando Dios descendió sobre el monte, encontramos que cuando Dios descendió sobre la cima del monte Sinaí, dice que allí
Dice, habían en esa mañana, en la mañana, recuerden, en la mañana del tercer día, mostrando que en la mañana de la tercera dispensación encontramos que es el tiempo para subir, y encontramos que es el tiempo en que Dios desciende sobre la cima del monte, y vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Ahora vean todas las cosas que allí estaban aconteciendo en la mañana de aquel tercer día, mostrando lo que en la mañana de la tercera dispensación estaría aconteciendo. Y Moisés subió a la cima del monte, y allí estaba Dios y allí estaba Moisés. Encontramos que en la cima del monte de la transfiguración, allí estaba Dios, allí estaba Jesús, allí estaba también Elías, y allí estaba Moisés. Ahora vean ustedes que todas esas cosas que allá estuvieron aconteciendo en la cima del monte, y aquella luz que estuvo siendo vista en la cima del monte, esa misma luz es el que siempre ha sido visto. Esa luz es Dios, porque Dios es luz. Y cuando Dios se manifiesta, sigue siendo luz. Aunque se vele en carne humana, sigue siendo luz. Encontramos que cuando estaba velado en carne humana, en aquel joven de Nazaret llamado Jesús de Nazaret, encontramos que en una ocasión él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, aquella luz estaba velada en carne humana. Él dijo que él era la luz del mundo. Por lo tanto, él dijo también, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Así es que podemos ver que no solamente una persona puede tener luz, teniendo una cosa literal que alumbre, sino que hay una luz espiritual que es más importante que la luz literal. Podemos entonces ver que todas las cosas que acontecieron en el pasado señalan las cosas que están colocadas en el plan de Dios para acontecer en el tiempo final. Bueno, vamos a ver por un momento lo que significa todo esto de la luz en la cima del monte, y así podremos entonces saber en el tiempo en que estamos viviendo, y también saber qué es lo que Dios tiene para que nosotros veamos. El cuarto Elías, nuestro amado hermano Branham, nos dice en el mensaje de las edades de la iglesia en la página 59, nos dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Está citando el libro de San Mateo, capítulo 17. Y los tres apóstoles vieron eso, el orden de su segunda venida. ¿Qué fue lo que vieron allá en el monte de la transfiguración? El orden de su segunda venida. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Su vestido era resplandecientemente blanco, y su rostro brilló como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, allí estaba Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente como es que él viene otra vez. En verdad, Elías vendrá primero y convertirá los corazones de los hijos, la novia, de vuelta a la doctrina apostólica de los padres. Ahora ustedes pueden ver
todo esto, y sigue diciendo más abajo, bueno, si podríamos leerlo todo. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Malaquías 4, 5 al 6. Israel ya es una nación. Ella ahora está establecida con sus ejércitos, marina, sistema postal, bandera y todo lo que tiene que ver con nacionalidad. Pero todavía está por cumplirse la escritura que dice, nacerá una nación de una vez. Isaías 66, 8. Aquel día viene muy pronto, la higuera ha brotado, los israelitas están esperando al Mesías, ellos lo están esperando y sus esperanzas casi están a punto de cumplirse. Israel será renacida espiritualmente, porque su luz y su vida están a punto de revelarse a ella. Amén. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Apocalipsis 21, verso 23. Ahora ustedes pueden ver que lo que fue visto en el monte de la transfiguración, eso mismo es lo que Israel está esperando. Y esa luz en la cima del monte es la luz que resplandecerá para Israel. Y esa luz que resplandecerá en la cima del monte de Sión. Esa es la luz que ellos verán, y esa es la luz que hará que una nación nazca de una vez. Y que nazca espiritualmente. Ellos en lo político están como una nación, nacieron en lo político, pero espiritualmente delante de Dios ellos no han nacido todavía. Por lo tanto, a ellos les falta el espíritu de vida que entre dentro de ellos, y Dios tiene una forma para traer el espíritu de vida a Israel, a esos 144,000. Ahora usted puede ver cómo el cuarto Elías entrelaza la segunda venida del Señor en el monte de Sión, lo entrelaza con la luz que Israel está esperando. Por lo tanto, ustedes pueden ver todo esto, lo que significa todo esto. Sigue diciendo, esto es la nueva Jerusalén. El Cordero estará en esa ciudad, y por causa de su presencia no habrá necesidad de luz. Allí el sol no saldrá ni se pondrá, porque él mismo es el sol y la luz. Las naciones que entran allí andarán en su luz. ¿No está usted contento de que aquel día está sobre nosotros? Juan vio ese día que venía. Así sea, Señor Jesús, ven prontamente. Ahora ustedes pueden ver estas cosas que están aquí señaladas, y ustedes pueden ver que todo esto es la promesa de Dios para este día que estará disfrutando el pueblo escogido del Señor, y que luego Israel ha de ver la misma cosa que el pueblo de los escogidos acá estará viendo. Por tal razón, entonces, los primeros que ven la luz del nuevo día, la luz de esta tercera dispensación en la mañana, son los escogidos que estarán acá, que han subido a la edad de la piedra angular, y al subir a la edad de la piedra angular, ellos son los que forman la edad de la piedra angular. Porque no puede haber una edad si no hay gente que formen esa edad. Por ejemplo, si no hubieran personas que hubieran subido a la edad de la piedra angular, a la cima de la montaña, para formar parte de ese cuerpo de creyentes de la edad de la piedra angular, entonces no habría la edad de la piedra angular.
Ahora ustedes pueden ver lo que todo esto significa. Si no hubiera la edad de la piedra angular siendo formada por personas que han subido a esta edad eterna y que ellos vienen a ser parte de esa edad eterna, entonces los escogidos de las 7 edades de la iglesia, los escogidos que ya partieron, serían un cuerpo que nunca resucitarían, porque un cuerpo sin cabeza no puede levantarse. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Por lo tanto, la cabeza del cuerpo la cabeza de las 7 edades. ¿Sabe cuál es la cabeza de las 7 edades? La edad de la piedra angular es la cabeza de las 7 edades, porque es la edad perfecta. Por eso ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Por eso ellos han estado esperando por 7 edades, han estado esperando por nosotros, porque apareciéramos en la escena y tomáramos nuestro lugar, para así entonces nosotros ocupar nuestro puesto del deber en este tiempo, para entonces que Dios pueda cumplir todas las promesas que Él ha hecho para nosotros y para los que ya han partido a una luz. Y ya podemos ver que la Nueva Jerusalén es el monte de Sión, es la verdadera iglesia del Señor, es la novia del Señor que ha estado apareciendo en la escena a través de 7 edades, pero que ahora, cuando llegamos al tiempo final, entonces es el tiempo de estar en la cima del monte para que sea formada la edad de la piedra angular. Y ahí, en la edad de la piedra angular, es que Dios cumple las promesas que ha hecho para esa edad, porque en esa edad es la edad del reino, es la edad de la venida del reino. No es la edad luterana o wesleyana o pentecostal, sino que es la edad del reino, es la edad del Hijo del Hombre, es la edad mesiánica. Por lo tanto, es en esa edad en que el Hijo del Hombre aparece, es en esa edad en que el Hijo del Hombre viene con poder y gloria en su reino, es en esa edad en que el Señor cumple su segunda venida. Ahora tenemos que entender que el Señor es espíritu, pero que Él, para cumplir su segunda venida, tomará algún velo de carne de entre nuestros hermanos, porque así dijo Moisés: profeta como a mí os levantará el Señor de entre vuestros hermanos, y el que no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Eso fue así en la primera venida del Señor, y es así en la segunda venida del Señor, porque entonces tiene doble cumplimiento. Así es que el velo de carne no será el Señor, pero el Señor estará en ese velo de carne cumpliendo su segunda venida. Y tiene que ser algún velo de carne de entre nuestros hermanos, porque no puede ser a través de alguien que no sea uno de nuestros hermanos. No va a ser a través de uno que no sea un hermano. Si no es un hermano, entonces no va a ser a través de un musulmán, no va a ser a través de una religión pagana. Tiene que ser a través de uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre envía a su pueblo uno de entre los mismos y hermanos de entre los mismos del pueblo.
O sea, siempre Dios cumple y levanta a través de algunos de los hermanos lo que Dios ha prometido. Cuando vino el Señor en su primera venida, ¿quién era? Uno de los israelitas. Era un israelita porque había nacido en Israel. Por lo tanto, las demás personas pues lo miraban. Bueno, es uno más como nosotros. Pero la mayoría de la gente no sabían que en ese estaba cumpliéndose lo que estaba prometido para la primera venida del Señor. Bueno, y en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, está prometido que habrá una luz en la cima del monte, y ese monte es el monte de Sión, que ya sabemos que a ese monte ha venido creciendo en la primera edad, segunda edad, tercera edad, hasta la séptima edad, y luego de eso se llega a la cima del monte, y en la cima del monte, ahí los que suben a la cima del monte vienen a formar la edad de la piedra angular, y entonces ellos, estando ahí presentes, ellos estarán presentes y serán testigos de la segunda venida del Señor, conforme al orden de la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. ¿Qué vieron ellos allá? Ellos vieron allá al Señor como el sol, porque su rostro resplandeció como el sol. Así fue mostrado. ¿Por qué? Porque en su segunda venida Él promete en su palabra que Él viene como el sol de justicia. Por lo tanto, su rostro tenía que resplandecer como el sol, tenía que brillar como el sol, porque en Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Si así es que Él señala su segunda venida, entonces Él allá tenía que entonces presentarse allí de tal manera que su rostro brillase como el sol, sus vestidos resplandecientemente blancos, con vestiduras blancas. Así es que podemos ver todos esos tipos y figuras allá, lo cual acá viene a cumplirse, viene a realizarse de una manera sencilla, de una manera clara para todo el pueblo del Señor. Y entonces ver el Señor en su segunda venida viniendo como el sol de justicia no quiere decir que uno va a ver un sol literal en la segunda venida del Señor, sino que el sol literal representa el sol espiritual, que es el Señor en su segunda venida, para dar luz espiritual, para dar la luz de la palabra, la revelación de la palabra, para con esa luz iluminar a todos los hijos de Dios en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, para con esa iluminación espiritual, con esa revelación espiritual, entonces los hijos de Dios poder recibir todo el beneficio, todas las bendiciones, todas las promesas que hay para los hijos de Dios para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. También encontramos que con Jesús, allí en el monte de la transfiguración, estaban Moisés y Elías. Con la segunda venida del Señor también vendrá el ministerio de Moisés y de Elías. Todo eso en la segunda venida del Señor, porque así fue mostrado en el monte de la transfiguración. Por lo tanto, podemos ver en tipos y figuras todas estas cosas que han sido señaladas, han sido prometidas en el pasado, y en este día nosotros estamos viviendo el día del cumplimiento de todas estas promesas. Amén. Por lo tanto, nosotros viviendo en el tiempo del cumplimiento de todas estas promesas, nosotros tenemos que entender estas cosas que han sido prometidas y entender el cumplimiento de todas estas promesas,
para así nosotros recibir todo el beneficio para lo cual Dios cumple estas promesas. Porque el que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibe. O sea, el beneficio para lo cual Dios ha enviado a ese profeta, el beneficio lo recibe la persona que lo recibe. O sea, la persona que recibe a profeta, en nombre del profeta, recibe toda la bendición que trae ese profeta de parte de Dios. Así es que podemos ver estas cosas en el tiempo en que vivimos y saber que todo esto Dios lo cumple de una manera sencilla. Fíjese, todas las cosas que el Señor cumplió en su primera venida fueron cosas grandes y maravillosas, promesas grandes que fueron hechas, pero fueron cumplidas delante allí del pueblo de una manera tan sencilla que los líderes religiosos de aquel tiempo no creyeron que Dios estaba en la escena cumpliendo las promesas que Él había hecho para la primera venida del Señor. No podían creer aquellas cosas que eran dichas, pero sin embargo Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Imagínense cuántas personas podrían decir después que murió el Señor y luego resucitó, pero que usted sabe, luego los líderes religiosos pagaron dinero a los guardias para que ellos dijeran que los discípulos habían venido y se lo habían llevado y se lo habían robado, que no había resucitado, sino que se lo había robado, y entonces estaban ahora diciendo que había resucitado. Bueno, fíjese, aún habiendo resucitado, todavía no podían creer que Él había resucitado y preferían decir que los discípulos se lo habían llevado para que la gente no creyesen que Él había resucitado como Él había dicho que iba a resucitar. Ahora, fíjese lo que ellos esperaban. Ellos esperaban el Mesías, vino y no lo pudieron recibir, no pudieron creer que ese era Él, habiendo venido el que había sido anunciado. Dios en simplicidad cumple las cosas que Él ha prometido, y eso pues hace que la gente no vea, ciega a la gente la simplicidad, porque es que en la Escritura están anunciadas cosas tan grandes que la gente cree que cuando Dios las cumpla será una cosa grande acá en cuanto al aspecto terrenal, pero en cuanto al aspecto terrenal será algo sencillo. Lo grande es en cuanto al aspecto divino, en cuanto al aspecto de Dios, de la manera que Dios lo ve, es una cosa grande. Pero lo grande de Dios para la gente, eso es necedad, para la gente es locura. El apóstol San Pablo decía que para los que se pierden el Evangelio es locura, pero para los que creen es potencia de Dios. Y así es en cuanto a todas las promesas de Dios. Cuando Dios las cumple es locura para los que se pierden, pero para los que creen es potencia de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios es algo grande para los hijos de Dios. Luz en la cima del monte. Está prometido que la luz brillará en la cima del monte, el cual Elías dijo, hablando acerca de la luz de la tarde. Él habló de la luz de la tarde y habló y señaló que la luz de la tarde era Malaquías 4:5, o sea, el ministerio de Elías era la luz de la tarde. Y la misma luz que se esconde por la tarde, Elías, es la misma luz que sale por la mañana, Elías. Lo que pasa es que una cosa es la luz por la tarde y otra cosa es cuando sale por la mañana, sale para alumbrar todo un día. Cuando aparece en la tarde solamente alumbra algunas horas nada más y luego se va. Pero, fíjese, ¿a quién es que le conviene crecer y a quién es que le conviene menguar?
la luz que está por la tarde le conviene menguar para que la luz que sale por la mañana pueda crecer. La luz de la tarde lo que hace es menguar. Fíjese, en la tarde uno ve la luz del sol y a medida que pasan los minutos, la luz del sol va menguando. Pero cuando la luz sale por la mañana, la luz va en aumento. La luz de la mañana crece, la luz de la tarde mengua. Juan en su tiempo fue la luz de la tarde en aquel tiempo, la luz de la tarde de aquella nueva dispensación, de la segunda dispensación, pero él comenzó a menguar. ¿Para qué? Para que la luz de la mañana, Jesús, en su primera venida, comenzara a crecer. Y creció, pero la luz de la tarde tuvo que desaparecer. Por eso entonces nosotros tenemos que entender el tiempo en que estamos y tenemos que ver que al monte de Sión y para el monte de Sión y sobre la cima del monte de Sión está prometido que saldrá la luz de la mañana. La luz en la mañana sale para alumbrar sobre todo el monte. Ahora vemos también que la luz de la tarde alumbró sobre el monte de Sión, pero terminó su trabajo. Luego cuando regresa esa misma luz, fíjese, el ministerio de Elías ministra 5 veces. Elías el tisbita, luego Eliseo es el segundo Elías, y con una doble porción. Luego Juan el Bautista es el tercer Elías, y luego el hermano Branham es el cuarto Elías, y luego el quinto Elías es el último ministerio de Elías que es manifiesto, y eso es en la venida del reino sobre la cima del monte de Sión. Y encontramos que ahí, fíjense, alumbra una luz, la luz en la cima del monte, y cuando la luz alumbra en la cima del monte, encontramos que lo que pasó allá en el monte Sinaí, sobre la cima del monte Sinaí, cuando Dios descendió sobre la cima del monte Sinaí, y en la cima del monte Sinaí, allí había una luz, habían, dice, truenos, relámpagos y voces, y el sonido de la bocina. Y eso es lo mismo que corresponde a la cima del monte de Sión. La luz de Dios manifiesta en su segunda venida. La segunda venida del Señor es la luz, y alumbrará a todos en la cima del monte de Sión, y ahí es el lugar para los escogidos también ser transformados. Los que han de ser transformados estarán en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, y los que han de ser trasladados estarán ahí también, porque los que han de ser transformados luego han de ser trasladados, y los que han de resucitar estarán ahí también en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular. Ahí es que estarán, porque ahí es que han de aparecer, así como apareció Moisés en la cima del monte de la transfiguración. Ahora ya podemos nosotros ver dónde es que han de aparecer los escogidos que han partido en las 7 edades pasadas. No pueden aparecer en la edad de Lutero, porque la edad de Lutero ya pasó. Para aparecer en la edad de Lutero hubieran tenido que resucitar en el tiempo de Lutero. Pero ya el tiempo de Lutero terminó, ya el tiempo de Wesley terminó, ya el tiempo de la séptima edad, de la edad de la Odisea, terminó también y está en tinieblas. No pueden resucitar en la edad de la Odisea, no puede ser. Tienen que resucitar en la edad de la piedra angular. Así resucitaran en la edad, vamos a poner un ejemplo, si la resurrección hubiera sido en la edad luterana, entonces
hubieran resucitado en el tiempo de Lutero, y todos los que resucitaron tenían que unirse al grupo de Lutero. Y hubieran sido todos luteranos porque estaban en la edad luterana. Si la resurrección hubiera ocurrido en el tiempo wesleyano, en la edad de Wesley, entonces todos hubieran sido wesleyanos y hubieran estado con el grupo de Wesley, y Wesley entonces hubiera sido el líder de todos los que resucitaran, aún de los mensajeros que resucitaran, y en él se hubiera cumplido la segunda venida del Señor. Y así también usted tiene que entender que así hubiera sido en las diferentes edades. Pero ¿dónde es que aparecen y a quiénes es que le han de aparecer? Aparecerán a los de la edad de la piedra angular, y estarán con los de la edad de la piedra angular, y los de la edad de la piedra angular, los escogidos de esa edad, los que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, al ver los santos que han resucitado, han de ser transformados también, y hemos de tener una grande fiesta. Así es que usted puede ver el privilegio que tenemos, un privilegio demasiado de grande. No hay palabras para expresar la bendición que nos ha tocado. Por lo tanto, nosotros ya sabemos para dónde van a coger los santos que han de resucitar, con quiénes han de estar. Por lo tanto, sabiendo estas cositas, que son buenas saberlas, porque así todo esto nos ayuda y nos es de estímulo para nosotros vivir en nuestro día perfecto de la manera correcta que debemos de vivir, viviendo vidas agradables delante de Dios, apartados siempre de todo mal, apartados de toda cosa que no sea agradable a Dios. Tenemos que vivir vidas agradables delante de Dios, vidas santas, porque la Escritura dice para hoy: el santo, santifíquese todavía; el justo, justifíquese todavía. Y esas palabras son para nosotros. Por lo tanto, eso, saber la bendición que nos ha tocado, nos da estímulo para nosotros agradar a Dios en todo lo que sabemos que agrada a Dios, y no desagradarlo en las cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Él. Tenemos que mantenernos siempre viviendo correctamente conforme a la palabra de Dios, porque la luz en la cima de la montaña está brillando. Está brillando la luz en la cima de la montaña para dejarnos ver, para dejarnos saber las cosas que debemos saber en el tiempo en que estamos nosotros viviendo. La revelación en la cima de la montaña, la luz en la cima de la montaña, nos abre nuestros ojos espirituales para ver y entender las cosas que corresponden a la edad que nos ha tocado vivir. En este tiempo, todas las cosas estarán abiertas ante nuestros ojos espirituales. Aún la dimensión espiritual, la dimensión de los ángeles, estará abierta también para nosotros, ya que nosotros hemos entrado a una dimensión espiritual y a una edad celestial, porque cuando Moisés subió a la cima del monte, la Escritura nos dice que hiciera todo de acuerdo a lo que vio en el cielo. Y Moisés hizo todo lo que hizo conforme a la visión que tuvo, conforme a lo que él vio en el cielo. Y él a donde subió fue ¿a dónde? A la cima del monte Sinaí. Pero allí en la cima del monte Sinaí había otra dimensión manifestándose. Allí estaba Dios, allí estaba la dimensión de Dios, allí estaba la dimensión de los ángeles, habían ángeles allí estaba otra dimensión manifiesta. ¿Por qué? Porque aquella manifestación en la cima
de la montaña pertenecía a una dimensión celestial. Y cuando Jesús estaba en la cima del monte de la transfiguración, allí estaba también una dimensión celestial manifiesta. Y hoy en día nosotros, estando en la edad de la piedra angular, en la cima de la montaña, estamos en una dimensión celestial, en una dimensión espiritual, en donde la manifestación de una dimensión espiritual, de la dimensión de Dios, está manifiesta para el beneficio espiritual de todos nosotros. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, nosotros sabemos dónde estamos parados. Nosotros sabemos que no estamos parados en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima tampoco, sino que nosotros estamos más arriba de eso. Nosotros estamos en una edad celestial, viendo todo lo que fue visto allá en el monte de la transfiguración. Nosotros estamos en una posición muy favorable, y todo esto que está sucediendo en la cima del monte, la luz en la cima del monte que estamos viendo, todo eso ocasionará que este mundo gentil tenga que desaparecer, todos estos reinos gentiles tengan que desaparecer, y el reino de Dios tenga que vivirse aquí en la tierra. Al ver nosotros la luz en la cima del monte, la luz de un nuevo día, el mensaje de una nueva dispensación, el mensaje que estará siendo predicado, siendo enseñado, siendo oído y siendo vivido en el milenio y por toda la eternidad, esa luz la estamos viendo nosotros. Somos los primeros que vivimos esa luz. Somos los primeros que vivimos ese mensaje. Por lo tanto, entonces, sabiendo nosotros todas estas cosas, realmente es que no hay palabras para decir y para expresar lo que significa el vivir en este tiempo, en la edad de la piedra angular. Es tan difícil expresarlo solamente citando las escrituras, y cuando se citan las escrituras, entonces algunas personas dicen, pero eso tan grande, una cosa tan sencilla como lo que estamos viendo, es una cosa tan grande como la que Dios prometió en la palabra. Sí, por causa de que Dios las cosas grandes que Él ha prometido las cumple de una manera sencilla. Luz en la cima de la montaña. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que Dios está haciendo, y estamos viendo la luz en la cima de la montaña, la luz de un nuevo día, de una nueva dispensación. Una nueva dispensación que no tendrá fin, porque es una dispensación eterna, y siendo una dispensación eterna, ya ustedes pueden ver lo que significa el que sea una dispensación eterna. Una dispensación eterna con un mensaje eterno, con unos escogidos que son eternos. ¿Por qué? Porque estamos en la edad eterna, y estando en la edad eterna recibiremos vida eterna también en nuestros cuerpos. Si alguno se nos va antes, no se apure, que tiene que regresar para esta misma edad. Así es que no tenemos deseos de irnos, porque si nos vamos tenemos que regresar para esta misma edad. Y no solamente esto, sino que los santos que han partido, ¿saben lo que dice la Escritura? Que un ángel dice que tomó las oraciones de los santos y echó incienso y subió delante de la presencia de Dios.
¿Sabe lo que dice el hermano Branham? ¿Qué significa eso? Esas oraciones de los santos, que los santos habían estado orando por regresar nuevamente a la tierra. Así es que, si uno se va hacia allá, luego, al saber dónde uno estaba, en qué edad estaba, de seguro uno va a desear regresar hacia acá. Aunque allá es muy bueno, pero dice que ellos habían orado para regresar a la tierra porque ellos deseaban regresar acá. Y sabemos que en la edad de regresar es la edad de la piedra angular, porque es la edad del año del jubileo, y el año del jubileo es el año de todas las cosas regresar a su posición original. Así es que ya podemos ver estos ángulos en cuanto a la palabra de Dios. Yo creo que en este viaje solamente trataré de estar hablando lo menos posible y de no entrar en mucho detalle, ya que a través de las grabaciones, a través de las películas y en los lugares donde no puedan ver algunas películas, oirán las grabaciones, las cintas, y también leerán en los mensajes toda la enseñanza relacionada a la edad de la piedra angular. Yo solamente estoy de visita entre ustedes y trataré de hablar lo menos. Es difícil, pero siempre trataré de hablar lo menos posible, lo más corto, y de no entrar en mucho detalle, ya que a través de ya ha estado siendo predicado el mensaje de la edad de la piedra angular desde muchos años atrás, y todo eso está grabado y está también siendo colocado en panfletos y también en películas, algunos mensajes. Así es que tenemos todas las ventajas que no tuvieron los de las 7 edades pasadas. El mensaje nuestro está siendo colocado en todas estas formas posibles en este tiempo para el beneficio de todos los que pertenecen a esa edad y de todos los que hayan de venir a la edad de la piedra angular, que van a venir más adelante un grupo bastante grande. Bueno, pero mientras tanto, pues nosotros nos comemos todo el alimento que haya, pero como también queda preparado también en esa forma que Dios nos permite prepararlo, pues también queda para los que hayan de venir. Así es que tenemos tantos privilegios en este tiempo que un solo mensaje puede viajar por un sinnúmero de países después que es predicado, y eso en otros tiempos pasados era un poco más difícil, pero en este tiempo pues ya ustedes pueden ver las ventajas, las bendiciones que tenemos. Bueno, que Dios nos bendiga en este tiempo, en este día, y el tema ha sido la luz en la cima del monte. Damos gracias al Señor, hermanos. Bueno, el hermano Bermúdez dijo que quería finalizar esta película con un cántico, una alabanza de su hermana Elizabeth. Hermana Elizabeth, sí, lo que pasó. Rompiendo la barrera del sonido, un trueno se escuchó y el tímpano rompió de los oídos. El que tiene oídos para oír, que oiga, y aquel que quiera ignorar, que ignore. El león
en la pirámide que está al fin de la batalla. Hoy Miguel y Lucifer se hallan peleando, la batalla está arreciando en el final. Un ejército está al lado de Miguel y al comando está Elías y Moisés. El que tiene oídos para oír, que oiga, y aquel que quiera ignorar, que ignore. El león ha rugido en la montaña, en la pirámide que está al fin de la batalla. Lucifer, el enemigo derrotado, la palabra ha predicho su final. Sus artimañas conocen los escogidos, y antipalabra en ellos no se encarnará. El que tiene oídos para oír, que oiga, y aquel que quiera ignorar, que ignore. El león ha rugido en la montaña, en la pirámide que está al fin de la batalla. Gracias al Señor, hermanos. Tremenda bendición en este día que Él nos ha permitido. Y yo quisiera alabar al Señor con un himno que está en la página 44 del himnario. El Hijo hoy está aquí, en medio del monte. El número 44 de la página. Nos ponemos de pie para alabar al Señor, hermanos. Oh, William Marion Branham, gracias te doy de llevar tu vida en mi corazón, Señor mi Rey. Yo vengo a tu presencia con himnos de alabanza, a darte todo honor, con himnos de alabanza, a darte todo honor. En brazos de mi Padre yo me encuentro ya, gozando sus promesas de todo su amor. El Hijo ha llegado y está aquí, en medio del monte de la coronación, en medio del monte de la coronación. Hoy la promesa se ha cumplido ya, el Hijo de mi Rey ha nacido ya. Qué gozo yo tengo de haberlo recibido, para andar con Él por la eternidad, para andar con Él por la eternidad. En brazos de mi Padre yo me encuentro ya, gozando sus promesas de todo su amor. El Hijo ha llegado, hoy está aquí, en medio del monte de la coronación, en medio del monte de la coronación. Hoy la promesa se ha cumplido ya, el Hijo de mi Rey ha nacido ya. Qué gozo yo tengo de haberlo recibido, para
andar con Él por la eternidad, por andar con Él por la eternidad. Amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Queremos enviar saludos a nuestros hermanos de Puerto Rico, de Venezuela también, a través de nuestro hermano Bermúdez, y los hermanos pasan también por allí por Venezuela, los hermanos de Brasil, donde van a estar en San Pablo, los hermanos de Asunción, Paraguay, y los hermanos de Bolivia, Santa Cruz y La Paz. Qué familia que tenemos. Una hermosa familia en esta dimensión y la otra que está allí también, ¿no? Y todos hijos de un mismo Padre. Entonces ellos serán portadores, hermano William, hermano Bermúdez, hermano Julio, hermana Elizabeth, la hermana Isabel, a las hermanas personalmente y las hermanas también, de nuestros saludos, y que manifiesten el gozo que hemos tenido de tenerlos aquí y el deseo de que nuevamente podamos recibir esta visitación. Conforme la gracia del Señor, así sea. Entonces vamos a hacer este video en oración y luego tomaremos algunos alimentos hasta las 11 de la noche que vendrá el vehículo. Podemos disfrutar esos momentos y otros tendremos que preparar las maletas también. Hermano Bermúdez. Sería bueno ¿Qué? ¿Una película? Bueno, bueno, ya es una bendición que estaba ahí escondida. Entonces vamos a ver algunos cortos de algunas películas. Así que me toman un poquito de tiempo. Podemos salir un momentito, descansan, pueden tomar algún refrigerio y en 15 minutos estamos acá de nuevo. ¿Alguno dice que no? Nadie. Bueno, entonces 15 minutos estamos todos aquí adentro. Así damos lugar también que saquemos todas las cositas. Amén, hermano. El Señor les bendiga.